Bien, vamos a continuar con la unidad 2 denominada tipos básicos. Ya vimos previamente distintos tipos de datos numéricos. Dentro de los numéricos vimos los enteros y los flotantes. En el capítulo 2 van a poder encontrar un nuevo tipo de dato vinculado a los números complejos, pero que no vamos a hacer énfasis o hincapié. También vimos otro tipo de datos como las cadenas de caracteres. Vimos, por ejemplo, que tanto los datos numéricos como las cadenas de caracteres pueden ser operados, en el caso de los numéricos, con todos los operadores matemáticos. Para este ejemplo que vemos acá, tenemos una operación de un número flotante, un número entero, en el cual el número almacenado en la variable A es elevado a la potencia de la variable B, es decir, 3.34, en este caso a la quinta. Y observamos el resultado. Habíamos utilizado la función type que nos informaba sobre el tipo de dato que contenía esta variable. Algo similar hicimos con cadenas de caracteres, en donde vimos que ciertos operadores matemáticos también aplicaban para este tipo de datos como las cadenas de caracteres. En este caso de acá tenemos dos variables con diferentes cadenas y posteriormente, combinándolas con un operador suma y multiplicación, logramos una concatenación de la variable que está almacenada en cadena 1 con 3 veces la variable de la cadena 3. De este modo vemos el resultado que se observa al final del bloque. Al igual que hicimos recién, podríamos ver con la función type este tipo de datos que nos devuelve str, haciendo referencia justamente a las cadenas de caracteres. Vimos también algunas funciones con las cadenas de caracteres, como es la función len, que nos devuelve la longitud, la cantidad de elementos de esa cadena, y otros métodos, otras funciones como para pasar mayúscula, etc. Lo que vamos a ver ahora como algo más novedoso son los tipos de datos lógicos. A diferencia de los tipos de datos enteros que pueden almacenar una gran cantidad de números o flotantes, otra gran cantidad de números o cadenas de caracteres, digamos todos los caracteres disponibles según la codificación que se utilice. A diferencia de estos tipos de datos, el tipo de datos lógicos solamente puede almacenar dos valores: true o false, es decir, verdadero o falso. Vemos acá en este cuadro un ejemplo donde a la variable b le asignamos uno de estos valores, true, y a la variable f le asignamos el valor false. Vemos qué tipo de dato es esto y el intérprete nos retorna este tipo de dato denominado bool. El tipo de dato denominado bool viene de booleano, es decir, tipos de datos lógicos. Ahora bien, ¿cuándo aparece este tipo de dato? ¿Como resultado de qué? Los valores numéricos, vimos que operándolos con los operadores matemáticos obteníamos nuevos valores numéricos. Las cadenas de caracteres también, bajo ciertos operadores, obteníamos otras cadenas de caracteres. Ahora, estos tipos de datos lógicos, verdadero y falso, true y false, ¿cuándo los obtenemos? Bien, cuando realizamos operaciones utilizando los operadores relacionales. Los operadores relacionales, tal como se explica en el apunte, incluyen una especie de pregunta al utilizarlos. Por ejemplo, el operador igual igual lo que hace es preguntar si hay dos operandos, que son iguales. Veamos un ejemplo muy simple de dos valores numéricos que contienen distinta información, y una manera, acá no hace falta poner el print porque ya automáticamente nos tira el primer resultado. Hacemos esta especie de pregunta utilizando los dos iguales, en donde nos devuelve el resultado de la operación es un tipo de dato lógico, es decir, o verdadero o falso. En este caso, como son dos valores distintos, vemos que el resultado de la operación, de esa operación que acabamos de realizar, es falso. Ahora bien, si teníamos valores del mismo tipo,
exactamente iguales, vemos que el resultado de la operación es true, es decir, verdadero. Otros tipos de comparaciones que podemos hacer son distintos. En este caso A y B son iguales, es decir, que si nosotros hacemos la pregunta a través de este operador relacional, que es signo de admiración e igual, estamos preguntando si son distintos. Nos va a dar falso porque no son distintos. Bien, y otro tipo de operadores es el menor y el mayor. Por ejemplo, A es mayor a B, estamos preguntando. Tenemos dos tipos de respuestas posibles. Va a ser falso. Al igual que A menor a B y A mayor a B, también nos va a dar falso. Ah, claro. ¿Por qué? Porque son iguales. No es ni menor ni mayor. Ahora, el operador menor y mayor, como seguramente conocerán, puede ser combinado con el operador igual. Es decir, si este valor es mayor e igual a, si la variable A es mayor e igual a la variable B. Es decir, estamos combinando dos preguntas en un único operador, a diferencia con los anteriores. En este caso nos da igual, ¿por qué? Porque nos da true, ¿por qué? Porque fue igual. Bien. Es decir, estos tipos de datos, verdadero y falso, no solo los obtenemos, los obtenemos al realizar comparaciones, al realizar estas preguntas con este tipo de operadores. Ahora, como tenía previamente, también podemos hacerlo con distintos tipos de datos. Nosotros podemos comparar datos numéricos, podemos comparar datos de tipo cadena de carácter. En este caso acá tengo dos variables de cadena de carácter y podemos preguntar cuál es, si la cadena de carácter C1 es mayor a la cadena de carácter C2, que en este caso hace referencia a la posición alfabética. Fíjense que la variable C2, al contener esta cadena de caracteres, se encuentra previamente a la variable C1, con lo cual C2 es menor a C1 o C1 es mayor a C2 y por eso obtuvimos un valor verdadero. Bien, otra cuestión es combinar estas preguntas que recién a las que hacíamos referencia, que nos surgían a partir de utilizar estos operadores, con estos operadores relacionales con operadores lógicos. Es decir, los operadores lógicos nos sirven para combinar, por ejemplo, utilizando AND, utilizando OR o utilizando NOT. Veamos este ejemplo en donde tenemos tres valores numéricos almacenados en tres variables, A, B y C. Y una cuarta variable resultado a la que le vamos a asignar el resultado de comparar A y B, A y C. Preguntamos, utilizando los operadores relacionales, si A es menor a B. Por otro lado, preguntamos si A es menor a C. Y combinamos el resultado de cada una de estas preguntas, que el resultado, como decíamos previamente, de cada una de estas preguntas va a ser true o false. Las combinamos con el operador lógico AND. ¿Qué es lo que estamos preguntando acá? Estamos preguntando si las dos preguntas se están cumpliendo a la vez. Es decir, estamos preguntando si A es menor a B y además A es menor a C. Entonces podríamos ver el valor de resultado para los valores que tiene. Fijémonos que A tiene 9, B tiene 16, con lo cual A menor a B nos va a dar true porque 9 es menor a 16. Por otro lado, preguntamos si A es menor a C. A es 9, C es 6 y no es menor. Entonces, si nos preguntamos si las dos condiciones se dan, el resultado de la operación va a ser falso, porque hubo una de las dos, en este caso la de la derecha, que no se cumplió. Otro de los operadores es el operador OR, que a diferencia del AND
nos va a dar verdadero cuando alguna de las dos operaciones se cumplan. Es la misma pregunta que hicimos previamente con el operador OR nos da el resultado contrario, es decir, el resultado verdadero. Porque con que una de las dos se cumpla, ya el resultado es verdadero. Por último, el otro operador es el operador NOT, que es el operador de negación, que simplemente lo que hace es cambiar el valor que tiene una variable. Si es true, lo pasa a false; si es false, lo pasa a true. ¿Para qué sirve este operador? Tiene mucha utilidad cuando nosotros queremos preguntar por la negativa. Por ejemplo, en el caso anterior nosotros preguntábamos A era menor a B y, perdón, en el caso no el anterior sino el previo, preguntábamos si A era menor a B y podríamos haber dicho no es menor a C, es decir, negábamos esta última comparación. Este capítulo es la base esencial para la unidad 3, que es donde vamos a empezar a poder incorporar estas preguntas a nuestros programas para poder bifurcar el flujo y no tener un único camino. Por eso es muy importante que hagan la ejercitación propuesta, así como también el cuestionario. Por último, y como bonus track que habíamos mencionado en el foro, les voy a mostrar lo que se denomina el IPython Notebook, que no es más que el intérprete IPython, pero que nos permite abrir en el navegador web al intérprete y poder escribir ahí texto enriquecido mezclado con programas. Entonces se lo invoca de esta manera, ejecutando IPython 3 seguido de la palabra notebook. Esto automáticamente nos abre una pestaña en el navegador, en donde en este caso vamos a crear un nuevo notebook para Python 3. Lo guardamos haciendo clic, bueno, ahí donde mostré. Una vez que lo guardamos, tenemos distintas celdas que son de diferentes tipos. Si son de tipo code, quiere decir que podemos ingresar código Python dentro y que será interpretado, cuyo resultado se verá inmediatamente a continuación. Ahí vemos el resultado. Podemos tener acá una variable, en otra variable otro valor, y en otra celda podemos imprimir, por ejemplo, esto. Para ejecutar el contenido de cada celda tenemos que estar posicionados con el cursor titilando al final de la celda y presionar la tecla Shift y Enter. Eso lo que hace es realizar la ejecución y por eso mismo nos muestra el resultado. Es muy útil no para hacer programas finales, pero sí para hacer reportes, para hacer pruebas. Incluso, como comentaba previamente, se puede agregar texto enriquecido. Por ejemplo, esta celda que automáticamente es para código, si uno le cambia el tipo, como es celda de tipo Markdown, puede escribir dentro con el formato Markdown. Haciendo Shift y Enter lo renderiza, digamos, y del mismo modo tenemos distintos niveles. Entonces podemos hacer este tipo de mezcla de documentos, donde tenemos por un lado texto enriquecido y por otro lado código que se puede ejecutar. Es muy útil a la hora de programar, incluso como habrán visto en la materia las diapositivas y el apunte inicialmente lo generamos de esta manera.
Bueno, seguimos entonces en breve con la unidad 3.